Los evangelios no son documentos o relatos biográficos de Jesús, sino testimonios o confesiones de fe, nacidas de la experiencia pascual de las primeras comunidades. Bienvenidos al programa Viviendo el Evangelio. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos a su programa Viviendo el Evangelio, donde hoy tendremos la continuidad del tema, lo que es la asedia. Hoy hablaremos de la asedia en las Escrituras, pero también quisiera compartirles, a lo largo de estos 4 segmentos, algo interesante que para este mes de septiembre estamos celebrando o invitamos a vivirlo reflexionando las Escrituras. Sabemos que septiembre es el mes de la Biblia y también pues para el día de mañana estaremos de fiesta en la iglesia. La liturgia nos invita a hacer memoria del nacimiento de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, y ya en el último segmento les compartiré un artículo de la encíclica Laudato Si del Santo Padre Francisco, en el que todos y cada uno de nosotros pues vamos a ir reflexionando la manera en que podemos desde nuestra propia persona, desde nuestra familia, nuestra casa, pues todos estamos llamados a cuidar de la creación, que todo esto pues es un don y gracia de nuestro Padre Dios, y que a través del Espíritu Santo fue todo creado bajo la acción del Espíritu Santo. Bien, y me gustaría, antes que dar inicio, hacer una pequeña reflexión, no es una homilía, respecto al Evangelio del día de ayer, que como nuestro programa es Viviendo el Evangelio, pues el Evangelio del domingo nos va marcando la pauta en nuestro itinerario de vida, en nuestro año, en nuestro ciclo litúrgico también, que ya en lo que resta de estas, ayer fue el domingo 23, nos quedan 11 domingos de tiempo ordinario para dar inicio al tiempo de Adviento. Terminará el ciclo B, vamos a dar inicio con el ciclo C, en el que vamos a estar escuchando en el ciclo C el Evangelio de San Lucas. Pero curiosamente, lo llamo de esa manera, curiosamente, en estos tiempos ordinarios que nos resta y a través de todas las misas ordinarias de lunes a sábado, vamos a estar escuchando, reflexionando precisamente sobre el Evangelio de San Lucas. Bien, pues el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea. Atravesando la región de Decápolis, le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Éfeta, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaban, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: ¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues esto es muy interesante en cuanto a cuando nos dice aquí que le metió los dedos a los oídos y le tocó la lengua con saliva. Esto podemos verlo de alguna manera análoga a lo que es nuestro bautismo, porque también en el momento en que nosotros somos bautizados, pues se nos unge con el óleo de los catecúmenos y con el santo crisma, que en este caso pues podríamos decir que Jesucristo hace unos signos del bautismo en este hombre tartamudo y sordo, y le abre los oídos con su saliva, toca la lengua de este hombre, y aquí podemos hacer la analogía con el óleo de los catecúmenos que nos abren los oídos, el santo crisma, que es Cristo mismo, y que también aquí al tartamudo le tocó la lengua con saliva,
que realmente allí sería un signo visible de Cristo. O sea, en cuanto a la saliva y lo que acabo de decir, que el signo visible de Cristo, pues esto es para nosotros lo que son los sacramentos, que es nada más y nada menos que la presencia viva de Jesucristo en todos y cada uno de nosotros, en los sacramentos que recibimos, iniciando el bautismo, la reconciliación, es un sacramento también la confesión, la primera confesión, la comunión, la confirmación, y ya vienen también la unción de enfermos, que es sacramento, el matrimonio y la vida sacerdotal, la vida consagrada. Pero aquí es donde nosotros podemos quedarnos a reflexionar en esta semana, en la que nosotros cuántas veces somos sordos a la palabra de Dios, y lo hacemos igual que el pueblo de Israel, que teniendo la verdad, teniendo la palabra de Dios, la escuchamos pero no la ponemos en práctica, que vamos a misa el domingo, incluso comulgamos, pero pues pareciera que no lo vivimos. Y si hay algunas personas que realmente viven como verdaderos cristianos, pues bendito sea Dios, y que también tenemos que estar en esa lucha constante de ir trabajando en este proceso de nuestra vida, que es la conversión, que seamos atentos a la palabra de Dios, que podamos nosotros también, que se nos quite esa traba de la lengua, que podamos nosotros ser testigos fieles del Evangelio, y no solo de palabras, sino también con los hechos, que nuestra misma vida sea un verdadero testimonio de verdaderos cristianos. Y esto pues todos los lunes en nuestro programa se los recuerdo, porque esa es la consigna que tenemos todo cristiano bautizado, de que somos llamados a la santidad. Pero ¿cómo nos vamos a santificar? Bueno, pues también haciendo nosotros nuestra parte como catequistas, como evangelizadores, en los que podamos ir llevando la palabra de Dios a aquellos que no lo han escuchado, y que si alguno de nosotros tenemos de alguna manera la posibilidad de tener acceso a reflexiones, a homilías del Santo Padre, pues compartirlas con aquellas personas que pues se sienten alejadas, o que el decir escucho el Evangelio y oigo la reflexión del Santo Padre, pues como que esto va llenando mi vida espiritualmente, le va dando un sentido más de un valor auténticamente cristiano. Y pues eso es lo que nosotros debemos de hacer en esta actitud de sordos y tartamudos. Esta sordera se nos puede eliminar, porque un primer mandamiento que escuchamos desde el Deuteronomio dice: escucha a Israel. Y este es algo muy importante, el escuchar, el poner atención a la palabra de Dios, a un buen consejo que se nos da, a una reflexión, a una plática que nosotros podamos tener, y que siempre seamos atentos a escuchar, y que realmente es una virtud que nos cuesta mucho trabajo a nosotros, el de escuchar, que muchas veces pues tratamos de adelantarnos a quienes nos están explicando o comentando algo, y tratamos de adelantarnos a lo que quiere decir, tratar de adivinar, y pues en esa actitud un poco desatenta también puede decirse el no ser quienes estemos escuchando al momento que alguien está hablando. Pero también tenemos nosotros que aprender esa gran virtud de la escucha, del escuchar y poner atención también. Y en esta cuestión este punto del tartamudo, es de que nosotros no seamos como leemos en el Éxodo, cuando Moisés fue mandado por Dios a ir a hablar con el faraón, y que a través de Moisés Dios iba a hacer grandes prodigios, grandes signos, para que el faraón permitiera a los hijos de Israel partir hacia la tierra, a dar pues salir de esta esclavitud. Entonces Moisés titubeante respondió: yo soy torpe para expresarme, permite que Aarón hable por mí. Entonces, como cuando Dios manda a Moisés, pues Dios ya tiene todo, podemos decir, listo, todo preparado, tiene que en esa confianza que
indudablemente o incuestionablemente hubiera hecho Moisés, pues no sabemos qué pudiera haber pasado, y lo digo en esta manera de no sabemos qué hubiera pasado, pero más bien este es el signo importante del mensaje de las Sagradas Escrituras, como siempre el hombre no tiene esa confianza puesta 100% en lo que Dios nos manda, y que pues realmente la voluntad de Dios es lo que nos va a permitir ir caminando en esta vida hacia la santidad. Entonces pues pongamos mucha atención en lo que nos dicen, en lo que nos dicen nuestros sacerdotes en las homilías, lo que nuestro padre y pastor, el arzobispo don Rafael, también cuando tenemos oportunidad de estar presentes en una celebración que él preside, pues sus sabias palabras nos pueden ayudar a clarificar un poco en nuestro caminar, o mucho. Entonces siempre nuestro señor arzobispo don Rafael pues está en esa actitud de ser un verdadero pastor, que lo es, y que nosotros pues seamos atentos a toda palabra que viene de nuestros maestros, podemos decir, nuestros guías espirituales, nuestro pastor el obispo, para que podamos ir caminando en este diario vivir hacia un camino de santidad, y que seamos siempre dóciles, atentos a la palabra de Dios. Y nosotros vamos a ver que teniendo esa iniciativa, ese propósito de cambiar, nuestra vida va a cambiar, y no nomás la vida propia de uno, sino de todos aquellos que nos rodean. Lo más importante ante todo es decir, yo necesito cambiar, hacer una reflexión, hacer una introspección hacia nosotros mismos, ver nuestros defectos y empezar a trabajar en esos pasos de conversión. Bien, pues el tiempo de este primer segmento se nos termina, y yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Bien, regresamos a este segundo segmento, y pues les recuerdo nuestros números en cabina. Si quieren llamarnos para hacer algún comentario, nos llaman al 608-3652. Aquí está nuestro hermano Adolfo atento, esperando sus llamadas y los comentarios que gusten darnos. También pueden seguirnos a través de internet de www.tjcatólico.com, y pues podemos nosotros continuar. Como les había comentado, y 2 semanas atrás les he estado compartiendo lo que es la asedia, esta tibieza, este desgano hacia lo que nos lleva, como comentaba en el primer segmento, sobre el sordo, el tartamudo, esas cosas que nos detienen a ir avanzando en este camino hacia la santidad. Bien, pues hoy les voy a compartir la asedia en las Sagradas Escrituras. La Sagrada Escritura está centrada en la obra salvadora de Dios y en el amor a Dios. Por lo tanto, si la asedia es un pecado contra el amor, lo veremos allí, porque la Escritura nos habla tanto del amor de Dios como de los pecados contra el amor. Ya desde el comienzo en la Escritura vemos que después de que Dios ha creado a Adán y Eva, y que ha plantado en el jardín del Edén, en el medio del jardín, ha puesto el árbol del amor de Dios, y le ha encargado al varón que lo vigile contra el uso que él puede hacer del amor, queriendo apropiarse del fruto del amor antes de que se le dé, porque nadie puede apropiarse del fruto del amor. No podemos faltarle el respeto a la libertad del que ama, queriendo apoderarnos de su amor. Y ya el comienzo del drama bíblico es que Eva, tentada por Satanás, quiere apoderarse del fruto del amor de Dios, que Dios pensaba darle en su momento y que nos dio efectivamente en la cruz. En el árbol de la cruz nos ha dado el fruto del amor, y ya no nos prohíbe que lo tomemos contra su voluntad, sino que nos manda a recibirlo. Curiosamente, ella pecó por querer apoderarse del amor antes de que se le diera.
y actualmente sus descendientes lo menosprecian y no quieren recibirlo a causa precisamente de los pecados contra el amor, la indiferencia, la ingratitud, la tibieza y hasta del odio. Sí, esto ya lo hemos comentado. Aquí vemos cómo también en esta, como nosotros normalmente hemos aprendido, hemos escuchado que Dios les dice no coman de ese fruto, que viene siendo el fruto de la sabiduría, pues aquí no lo plantea, o lo planteamos de una manera como el amor. Y el culmen del gran amor que Dios tiene por nosotros, pues es de que entregó a su Hijo único por nosotros, por todos los pecadores. Entonces nosotros tenemos que ir en este caminar, pues viviendo de acuerdo a los tiempos de Dios, y esto es en base a una fe firme, a una esperanza y a un amor, que son pues realmente nuestras tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad, y que la caridad la podemos nosotros también traducir como el amor. Entonces todos nosotros nos movemos en una fe que es en nuestra fe cristiana, que Dios es nuestro creador, que envió a su Hijo único Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz. La esperanza que nosotros tenemos es de que el día que Dios nos llame a su presencia, estas gracias o esta bendición hermosa de misericordia de Dios por nosotros, pues que podamos estar delante de Él en su presencia, y que como leemos en el Evangelio de San Mateo, donde dicen: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, y que no nos vaya a rechazar, que nos diga: váyanse malditos, váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es algo muy importante que nosotros debemos de ir trabajando, y que tenemos esa esperanza de que vamos a encontrarnos algún día ante la presencia de Dios, el día que Él nos llame a su presencia, y que en el amor se nos dice también que hemos sido o vamos a ser juzgados en el amor, que se nos perdona mucho porque hemos amado mucho. Entonces, repito aquí, la gran misericordia de Dios por el amor que nos tiene, pues viendo un corazón contrito, arrepentido, humillado, pues podamos alcanzar esa misericordia inmensa, infinita, que Dios nos ofrece. Bien, y continúa. Hemos visto en la historia reciente del mundo odio contra nuestro Señor Jesucristo, odio contra el crucifijo. Hay una historia que una religiosa en tiempos del gobierno nazi en Alemania, por haber dejado los crucifijos puestos en el hospital donde ella trabajaba, sufrió la pena de la decapitación. Odio al crucifijo. ¿Qué mal puede hacer un crucifijo? Todos y cada uno de nosotros podemos tener, me atrevo a decirlo, todos en nuestras casas tenemos por lo menos un crucifijo. Entonces, esto es algo que nos recuerda a qué precio hemos sido salvados, que es precisamente por la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí hay algo que quisiera compartirles también en este término de el ay. Como lo decía San Pablo: ay de mí si no proclamo el Evangelio. Y les voy a compartir aquí, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras tenemos dos ayes proféticos que nos describen lo que es la asedia. Leemos en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17, versículos del 5 y 6, el primero de estos dos ayes proféticos que nos ilustran acerca de la asedia. Dice el profeta Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su apoyo, apartando del Señor su corazón. Él es como un tamarisco en el desierto de Arabá, que no verá el bien cuando venga. Se trata del hombre que confía en lo humano y aparta su corazón de Dios, que pone su confianza en la carne, en las cosas de este mundo, que no cuenta con Dios en sus asuntos personales, pero también no solamente del individuo, sino del tipo humano. El hombre moderno, podemos decir, que pone su confianza exclusivamente en las cosas humanas y no cuenta con Dios, no quiere que Dios gobierne su vida social ni su vida política,
y por lo tanto confía solamente en lo humano. Se trata pues no solamente de un individuo, sino de un tipo humano de esta civilización en la cual estamos, que se aparta de Dios, se aparta de su corazón. Incluso algunos que lo honran con sus labios merecen el dicho de Isaías: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y qué le pasa a este hombre que cuando viene el bien no lo ve? ¿Cómo viene el Mesías? ¿No lo reconoce? Ese árbol del desierto dice que no ve la lluvia cuando la lluvia viene. Allí se trata del bien de la lluvia. Sabemos que en la Sagrada Escritura la lluvia es un símbolo de los bienes mesiánicos, de los bienes de Dios, de la gracia divina que desciende de lo alto y fecunda la tierra con los frutos del amor humano. Pues bien, este no ver los bienes de Dios, esta ceguera para el bien, es la primera forma de la asedia. Ser ciego para el bien de Dios, ser ciego para las obras de Dios. Y esa ceguera es la que explica las definiciones del Catecismo de la Iglesia Católica, en la que nos dice que la asedia es indiferencia, tibieza, ingratitud y por fin odio. El segundo ay profético es del libro de Isaías. En su capítulo 5 leemos: ay a los que llaman al mal bien y al bien mal, de los que dan la oscuridad por luz y la luz por oscuridad, y dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay los labios a sus propios ojos y para sí mismos discretos. O sea, hay los sabios a sus propios ojos y para sí mismos discretos. Bien, esto es Isaías capítulo 5, versículos 20 y 21. El árbol del paraíso era el árbol de la vida divina, por lo tanto, el árbol del amor. Pero ese amor daba el conocimiento del bien y el conocimiento del mal. Ese don del fruto del amor iba a transmitirle precisamente al hombre, a nuestros primeros padres, el conocimiento del bien, que es lo que nos lleva al amor, que es el amor de Dios, y del mal, que es lo que se opone al amor, nos aparta del amor. Esa primera ciencia que estaba en el fruto de la vida, y de la que quiso participar Eva apropiándose por fuerza de ella, por la desobediencia, esa sabiduría es la que contradice a estos sabios a sus propios ojos, que juzgan sin amar lo que es bueno y lo que es malo. Estos dos ayes proféticos nos muestran a la asedia por un lado como una ceguera, como una apercepción, no se percibe, se es ciego ante el bien, pero también como una dispercepción, como una percepción de la mirada. O sea, algo como que nos hacemos los desentendidos, como que mostramos lo que hemos dicho de lo que es la indiferencia, lo que es la asedia, que es la indiferencia, la tibieza. Y como muchas veces en esto que decíamos que dábamos lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, pues son de estas situaciones que a veces nosotros pues tratamos de hacerlos, de acomodar las cosas a como más nos conviene, a nuestros propios intereses. Entonces tengamos esa actitud alerta de las situaciones en las que nosotros cada día podemos encontrarnos, y que lejos de estar haciendo un bien, pues probablemente sin nosotros quererlo, si no estamos atentos, pues podamos hacernos tener esa tendencia inclinados al mal. Bien, pues se nos termina este segundo segmento y yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Bien, hermanos, regresamos a este tercer segmento y quiero comentarles brevemente algo más de este ejemplo sobre la asedia, para hacerles algunas invitaciones, unas recomendaciones
para cómo vivir este mes de septiembre, que es el mes de la Biblia. Bien, continúo. Un primer caso, un caso bíblico que nos parece interesante, ilustrativo acerca de la sedia, se presenta en un episodio de la vida de Jesús, que es la cena de Betania, poco antes de su pasión. Leemos en el Evangelio que 6 días antes de su pasión, Jesús vino a Betania, donde se encontraba su amigo Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos, y le ofrecieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con Jesús, sentados a la mesa. María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, muy caro, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa entera se llenó con el olor del perfume. Y el Evangelio prosigue contando que Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, el que lo había de entregar, dijo: ¿por qué no se ha vendido ese perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Aquí tenemos un ejemplo claro de cómo el que está fuera del amor no reconoce la bondad de los actos del amor. Ese perfume de nardo puro que María derramaba amorosamente a los pies de Jesucristo es un don del amor, y ese derroche del amor solo lo comprende el que ama. En cambio, Judas, que está fuera de la perspectiva del amor a Jesucristo, piensa que es un derroche, es una especie de sacrilegio contra la filantropía, contra el amor a los pobres. Parece que está reñido el amor a Dios y el amor a los pobres. Hay un escándalo que el que no está dentro del amor no comprende. Muchas personas que están fuera del amor a la iglesia, del amor a la vida cristiana, se escandalizan de ciertas cosas, de repente de los cálices sagrados, o de lo que se dice por ahí, de las riquezas del Vaticano, que son precisamente el derroche del amor de los católicos. Los católicos que aman su iglesia no tienen empacho en gastar en su iglesia, en el Papa, en las cosas santas, en la sede del magisterio para todo el mundo, pero el que está fuera de la iglesia no comprende los actos del amor. Por eso este ejemplo bíblico nos ilustra acerca de un tipo de asedia que consiste en eso. Es la mirada asediosa del que está fuera del amor sobre los actos de amor que hace el que ama. A veces una mamá se puede escandalizar de que su hijo gaste tanto en su novia, perfumes, en flores, porque hay que estar dentro del amor del corazón del hijo, del novio, para comprender el sentido de esos obsequios. Algo parecido pasa también con los dones del culto divino, en la que los fieles derrochan solo la riqueza de los sentimientos, sino también de sus bienes. Bien, pues es algo que tenemos nosotros que ir trabajando, de ir entendiendo poco a poco este significado o este sentido del amor que todos y cada uno de nosotros pues tenemos que ir ejercitando, y no hay una mayor posibilidad de ir aprendiendo a cómo vivir realmente el amor de Dios, pues es a través de las Sagradas Escrituras. Y pues les compartiré ahorita de esto que es el mes de septiembre, el mes de la Biblia. Se nos dice: la intención es que durante este mes en todas las comunidades cristianas se desarrollen algunas actividades que nos permitan acercarnos mejor y con más provecho a la palabra de Dios. Propuestas para escuchar la palabra. La lectura diaria de los textos bíblicos litúrgicos es una excelente ayuda para profundizar en la palabra de Dios. De esta manera nos unimos a toda la iglesia que ora al Padre meditando los mismos textos. También nos acostumbramos a una lectura continuada de la Biblia, donde los textos están relacionados y lo que leemos hoy se continúa con lo de mañana. La lectura diaria de los textos, para lo cual la liturgia cotidiana es una excelente herramienta, constituye una puerta segura para escuchar a Dios que nos habla en la Biblia. Sí, pues esto lo hemos estado comentando ya en otros programas, que se nos ha propuesto que las lecturas de lo que es de lunes a sábado es una lectura continua, como lo hemos estado haciendo a partir del día de hoy, que la primera lectura viene siendo, ahorita les digo para no equivocarme, es de la carta del apóstol Santiago,
y que la vamos a seguir escuchando. Bueno, mañana, por ser fiesta de de nuestra Madre Santísima, se suspende, tiene sus lecturas especiales y de fiesta, pero tendremos una lectura continuada de las cartas. Y bueno, les continúo aquí en otra manera o una segunda forma de cómo escuchar la palabra. ¿Has leído alguna vez un evangelio entero de corrido? Es muy interesante descubrir la trama de la vida de Jesús escrita por cada evangelista. Muchos detalles y relaciones entre los textos de cada evangelista que cada evangelista utiliza quedan al descubierto cuando nos hacen una lectura continuada. Este mes es propicio para ofrecerle a Dios este esfuerzo. Te recomendamos la lectura del Evangelio de Marcos. No es muy largo, en unas horas se puede leer. Al ser el primero de los sinópticos, los otros, Mateo y Lucas, los siguen en el esquema general. Por lo tanto, es una muy buena puerta de entrada al mensaje de Jesús. Sí, esto es algo muy interesante que yo les pudiera decir que aproximadamente en 2 horas continuas podemos leer este Evangelio de San Marcos y que realmente, como decimos también que la vida de la iglesia es una vida pastoral y que los evangelios no son solamente narraciones, sino es la vida misma de Jesucristo como buen pastor, pues vamos a vernos muy interesados en continuar no solo el Evangelio según San Marcos, sino podremos ver la narración en los Evangelios según San Mateo y según San Lucas. Es algo que podemos nosotros ir saboreando, ir encontrándole ese gusto a la lectura de las Sagradas Escrituras y nos vamos a nutrir espiritualmente muchísimo. Dice, otra posibilidad para poner en práctica este mes y tal vez iniciar un hábito necesario y constructivo es la oración con los salmos. Lo mismo recoge la oración del pueblo de Dios a lo largo de casi 1000 años de caminata del pueblo de Israel. Nos acercan la voz del pueblo que ora con fe y la palabra de Dios que nos señala esta manera de orar para acercarnos y escuchar sus enseñanzas. En los salmos podemos encontrar una inmensa fuente de inspiración para la oración. Hay salmos que nos hablan de la alegría, de las dificultades y conflictos, de la esperanza, del abatimiento, del dolor, de la liberación y la justicia, de la creación misma, de la palabra de Dios. Salmo 118 es el más largo de todos. Aprender a rezar con los salmos es una puerta siempre abierta para el encuentro con Dios en la vida. Bien, esto pues quienes tenemos el hábito de hacer el oficio divino, la liturgia de las horas, pues sabemos, por ejemplo, que a través de lo más ordinario en nosotros es por la mañana rezar laudes, por la tarde vísperas y ya la tarde noche antes de acostarnos completas, pues tanto en laudes como en vísperas tenemos 2 salmos y tenemos un cántico evangélico. Y esto es tomado precisamente del Evangelio, también algunas de las cartas del Nuevo Testamento, puede ser también el Apocalipsis de San Pablo a los Efesios, a los Colosenses, y vamos viendo esta riqueza de encontrar cómo poder expresarnos, cómo orar a Dios como lo hacía el pueblo de Israel hace más de 2000 años, porque incluso Jesucristo mismo rezaba los salmos. Lo hemos escuchado en el Evangelio cuando se nos dice que Jesús va a la sinagoga y toma el pergamino y lee el capítulo de Isaías, donde dice: el Espíritu de Dios se posó sobre mí, y continúa el Evangelio y luego concluye cuando dice: esto se ha cumplido hoy. Bien, pues los invito al oficio divino, tanto laudes como vísperas son unas bellas formas de irnos nosotros habituando a rezar, que le vamos a encontrar ese gusto, ese sabor a la oración. Bien, continúo. La lectura orante de la palabra realizada en comunidad nos pone en sintonía con la voluntad de Dios. Es un ejercicio clave para el crecimiento de la fe o en la fe. La fuerza de la comunidad nos alienta para encontrar en los textos la fuerza del Espíritu. Todos aprendemos juntos y nos enriquecemos con el aporte de cada uno. Existen muchos métodos de lectura orante. Simplificando al máximo, podemos decir que los siguientes 4 pasos son los más comunes, que es la lectura, meditación,
oración y compromiso. Pues esto es nada más ni nada menos que la Lectio Divina, que nosotros pudiéramos en un momento dado hacerlo semanalmente, tomando alguna cita bíblica, y de allí nosotros en comunidad podemos hacerlo una primera vez, si es necesario una segunda o una tercera vez, para después entrar en una meditación, que es lo que me dice a mí la palabra de Dios, y que después podemos hacer una pequeña mesa redonda, o sentarnos, como dice aquí, en comunidad, y poder compartir la reflexión que cada uno de nosotros tengamos, de tal manera que después de haber hecho esa meditación y ese compartir que Él dice a cada uno de nosotros, ese texto bíblico en el que se está trabajando, haciéndose la Lectio Divina, pues podamos crear una oración, que esto nos ayuda mucho los salmos a poder nosotros no a inventar, a hacer oraciones, pero sí crear ese vínculo de amor con Dios a través de la oración. Y por último, en la Lectio Divina, pues también un compromiso, ¿no? Después de leer, de meditar, de orar, ¿a qué me comprometo yo? De lo que he aprendido y que he compartido y que me han compartido mis hermanos. Creo que este ejercicio de la Lectio Divina nos ayuda mucho en este camino de espiritualidad, de amor al prójimo también, que es uno de los compromisos que siempre debemos de tener, siempre que sea un servicio hacia el prójimo, y que seremos nosotros beneficiados, porque pues en esas actitudes nosotros podemos tanto catequizar como evangelizar, y que pues diremos, la lectura orante siempre desemboca en un desafío para vivir. La palabra de Dios nos desafía a seguir los pasos de Jesús y cambiar nuestra vida. La lectura orante practicada en comunidad es una puerta espejo que nos interpela y nos ayuda a discernir cómo vivir y practicar su palabra en nuestros días. Bien, se me termina este tercer segmento y regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Regresamos, hermanos, ya a este último segmento, donde quiero compartirles brevemente lo que es de la carta encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, como en el capítulo 2, el Evangelio de la Creación, y empieza desde el numeral número 62, viene la luz que ofrece la fe, y es algo muy, muy interesante que quiero compartirles. Nos dice: ¿por qué incluir en este documento dirigido a todas las personas de buena voluntad un capítulo referido a convicciones creyentes? No ignoro que en el campo de la política y del pensamiento algunos rechazan con fuerza la vida de un creador o la consideran irrelevante, hasta el punto de relegar al ámbito de la irracionalidad la riqueza de las religiones que pueden ofrecer para una ecología integral y para un desarrollo pleno de la humanidad. Otras veces se supone que constituyen una subcultura que simplemente debe ser tolerada. Sin embargo, la ciencia y la religión, que aportan diferentes aproximaciones a la realidad, pueden entrar en un diálogo intenso y productivo para ambas. Bien, aquí les voy a compartir la sabiduría de los relatos bíblicos. Sin repetir aquí la entera teología de la creación, nos preguntamos qué nos dicen los grandes relatos bíblicos acerca de la relación del ser humano con el mundo. Es la primera narración de la obra creadora en el libro del Génesis. El plan de Dios incluye la creación de la humanidad. Luego de la creación del ser humano, se dice que Dios vio todo lo que había hecho y era muy bueno. Génesis capítulo 1, versículo 31. La Biblia enseña que cada ser humano es creado por amor, hecho a imagen y semejanza de Dios. Esta afirmación nos muestra la inmensa dignidad de cada persona, que no es solamente algo, sino alguien.
Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. San Juan Pablo II recordó que el amor especialísimo que el Creador tiene para cada ser humano le confiere una dignidad finita. Quienes se empeñan en la defensa de la dignidad de las personas pueden encontrar en la fe cristiana los argumentos más profundos para ese compromiso. Qué maravillosa certeza es que la vida de cada persona no se pierde en un desesperante caos, en un mundo regido por la pura casualidad o por los ciclos que se repiten sin sentido. El Creador puede decir a cada uno de nosotros: antes que te formara en el seno de tu madre, yo te conocía. Lo podemos leer en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Fuimos concebidos en el corazón de Dios, y por eso cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado, cada uno es necesario. De aquí, como mencionaba en cuanto a la sedia, y ese primer don que Dios nos da, que es el del amor, y que se manifiesta en el don de la vida, lo más preciado que podemos decir que en un primer momento recibimos de Dios. Los relatos de la creación en el libro del Génesis contienen, en su lenguaje simbólico y narrativo, profundas enseñanzas sobre la existencia humana y su realidad histórica. Estas narraciones sugieren que la existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales, estrechamente conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Según la Biblia, las tres relaciones vitales se han roto, no solo externamente, sino también dentro de nosotros. Esta ruptura es el pecado. La armonía entre el Creador y la humanidad y todo lo creado fue destruida por haber pretendido ocupar el lugar de Dios, negándonos a reconocernos como criaturas limitadas. Este hecho desnaturalizó también el mandato de dominar la tierra y el de labrarla y cuidarla. Como resultado, la relación originariamente armonizada entre el ser humano y la naturaleza se transformó en un conflicto. Por eso es significativo que la armonía que vivía San Francisco de Asís con todas las criaturas haya sido interpretada como una sanación de aquella ruptura. Decía San Buenaventura que, por la reconciliación universal con todas las criaturas, de algún modo Francisco retomaba el estado de inocencia primitiva. Lejos de ese modelo, hoy el pecado se manifiesta con toda su fuerza de destrucción en las guerras, las diversas formas de violencia y maltrato, el abandono a los más frágiles, los ataques a la naturaleza. No somos Dios, la tierra nos precede y nos ha sido dada. Esto permite responder a una acusación lanzada al pensamiento judeocristiano. Se ha dicho que desde el relato del Génesis se invita a dominar la tierra. Se favorecería la explotación salvaje de la naturaleza, presentando una imagen del ser humano como dominante y destructivo. Esto no es una correcta interpretación de la Biblia como la entiende la Iglesia. Si es verdad que algunas veces los cristianos hemos interpretado incorrectamente las Escrituras, hoy debemos rechazar con fuerza que del hecho de los creados a imagen de Dios y del mandato de dominar la tierra, se deduzca un dominio absoluto sobre las demás criaturas. Es importante leer los textos bíblicos en su contexto, con una hermenéutica adecuada, y recordar que nos invitan a labrar y cuidar el jardín del mundo. Mientras labrar significa cultivar, arar o trabajar, cuidar significa proteger, custodiar, perseverar, guardar, vigilar. Esto implica una relación de reciprocidad responsable entre el ser humano y la naturaleza. Bien, pues esto último que los comparto, pues es lo que hemos visto a lo largo de estos últimos años después de la revolución industrial, donde todo se automatiza, donde se empiezan a explotar, perdonen la expresión, brutalmente todos los bienes que Dios nos ha dado, que encontramos en la naturaleza misma, y que nosotros pues hemos lapidado, ¿cuál sería una palabra
correcta para poder decir qué hemos hecho de nuestra vida, de nuestra naturaleza, pues lo vemos en un ejemplo muy claro en el Amazonas, en los lugares que le llamamos los pulmones de la tierra, los grandes bosques que están siendo desforestados, están siendo quemados y que pues los estamos destruyendo y que podemos decir, brevemente lo digo, Dios siempre perdona, Dios algunas veces, pero la naturaleza nunca. Cuidamos la naturaleza porque tarde que temprano nos va a cobrar la factura. Bien, el tiempo se nos termina, yo me despido de ustedes deseándoles muy buena noche. Dios nos bendice a todos y nos vemos y escuchamos el próximo lunes. Me llamo Francisco Gracia, me despido de ustedes, recordándoles que vivir el Evangelio